La vamos a llamar pena capital. Sí, son políticas, ya saben cómo es esto. La pena capital es uno de los temas más controvertidos en el ámbito jurídico y social. Este castigo, que implica la privación de la vida como sanción por ciertos delitos, ha sido objeto de debate debido a sus implicancias éticas, jurídicas y prácticas. El debate contemporáneo sobre la pena capital en el Perú está marcado por dos posiciones principales. Por un lado, quienes la respaldan suelen fundamentar su posición en argumentos de disuasión y justicia retributiva. Los estudios especializados cuestionan la eficacia disuasoria de la pena capital, señalando que su carácter irreversible no necesariamente reduce la criminalidad. Este argumento es relevante porque en el contexto peruano existen altas tasas de inseguridad y esto genera llamados públicos a medidas extremas. Por otro lado, críticos de la pena capital argumentan que este castigo vulnera los principios fundamentales de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida y la posibilidad de rehabilitación. En el caso de países como el Perú, donde el sistema judicial enfrenta serias deficiencias, la posibilidad de errores judiciales refuerza este rechazo. La discusión sobre la pena capital no solo debe considerar argumentos jurídicos, sino también implicancias éticas y sociales. Analizar este tema desde una perspectiva crítica permite entender su complejidad y los retos que plantea para el sistema democrático y el respeto por los derechos de las personas. Así, hoy nos ocupamos de la historia de la pena capital en el Perú. Época incaica. Después de la conquista de los Andes y el establecimiento del Tahuantinsuyo, los incas, decididos a imponer una determinada conformación política, social y económica, otorgaron a las normas legales un carácter sagrado, formuladas por el soberano, creador del derecho, divinizado, dueño absoluto de las personas y de los bienes de sus súbditos. Estas normas debían cumplirse irrefragablemente. Como escribe Garcilaso en sus comentarios reales, las leyes de los incas estaban hechas no simplemente para asombrar a los súbditos, sino para ser observadas punto por punto. Las normas jurídicas servían para regir al imperio, reforzar los atributos del inca, fortalecer el orden político, social y económico, proteger al ejército inca y a imponer reglas morales y costumbres. No obstante, junto al derecho imperial, continuaron rigiendo algunas normas de los propios ayllus, siempre que no se opusieran a los objetivos fundamentales del Estado incaico, es decir, los incas aplicaban una especie de derecho consuetudinario. Las normas jurídicas respondían a la voluntad del inca, el que se hacía asistir por experimentados ancianos y guerreros y por los amautas, es decir, los sabios. En las últimas etapas del imperio intervinieron los quipucamayos, los expertos o maestros del quipu, que eran cordeles de los cuales pendían varios cordones de diversos colores y longitudes, llevando cada cordón nudos simples, dobles o triples que posiblemente representaban un primitivo lenguaje escrito. Los quipucamayos integraron una especie de oligarquía jurídica. Estas normas eran comunicadas al pueblo por los pregoneros, que las daban a conocer a viva voz. En el Cusco, los pregones se hacían en una plaza denominada Rimacpampa, y las normas eran llevadas hasta los pueblos más remotos por los veloces chasquis. Y es obvio que las normas debían de cumplirse desde que fueran conocidas. El derecho penal incaico. En el incanato, la finalidad de la pena fue la intimidación. Todos los delitos merecían sanciones crueles. La causa de este fenómeno era naturalmente que el régimen incaico estaba constantemente expuesto a peligros y se requería prescripciones penales draconianas para sofocar las insubordinaciones y para recaudar los tributos y hacer cumplir los trabajos forzados. Prueba de que el rigor fue sorprendente en el imperio es que los mismos cronistas españoles hicieron resaltar el carácter despiadado de las penalidades. El sistema penal de los incas se caracterizó por su crueldad. El padre Joseph de Acosta, cronista de Indias, dice: los delitos eran castigados rigurosamente. Por otro lado, el inca Garcilaso señala: y el castigo era riguroso porque la mayor parte era de muerte, por liviano que fuese el delito. Lógicamente, la función de castigar correspondió al Estado inca. El mismo Garcilaso escribió: el delincuente no era castigado por el delito mismo,
sino por haber quebrantado el mandamiento y roto la palabra del Inca. Recuerden que en el incanato el Inca era el Inti Churin, es decir, el hijo del dios Sol en la tierra. Durante el incanato desapareció la venganza personal o colectiva, como indica Jorge Basadre. La pena fue monopolio estatal. Ni siquiera era permitido matar a la mujer adúltera sorprendida infraganti, no obstante que el adulterio se sancionaba con la pena capital. El ofendido no podía hacerse justicia por sí mismo, era obligatorio concurrir ante los organismos judiciales. El delito se estimaba como un acto dañino para la víctima, pero principalmente como un atentado contra un mandato del Inca, que era lo esencial. La persecución del delincuente llegó a extremos tales que en muchas oportunidades el castigo alcanzó a los antepasados ya fallecidos del criminal, pues, como dice Basadre, se violaron las tumbas, fueron deshechas las momias y esparcidas sus cenizas. La mujer y los hijos del delincuente sufrían terribles castigos generalmente. En el mejor de los casos, quedaban deshonrados. En ocasiones se extendía la responsabilidad a todo el ayllu al que pertenecía el criminal, mandándose matar a todos sus componentes y destruir la aldea. Los incas, dice el jurista indiano Matienzo, eran tan crueles que a los que delinquían no solo los mataban, pero a todos sus parientes. Pero las normas penales no solo eran inhumanas, sino injustas y aplicadas desigualmente. Los curacas y los demás funcionarios no estaban sometidos al fuero común, eran juzgados por un delegado especial o por el mismo Inca. La nobleza incaica gozaba de una situación privilegiada. El clero tenía su propia jurisdicción. El supremo sacerdote, el Willac Umu, era el juez superior en materia eclesiástica y controlaba y juzgaba a los sacerdotes, vírgenes del sol, etc. Su jurisdicción se extendía a todos los templos, lugares de adoración y personal. Las sanciones siempre fueron más benignas cuando se trataba de un miembro de las clases sociales superiores. De otro lado, la pena podía ser disminuida o aumentada según la clase social a la que perteneciera la víctima. No había pues ninguna igualdad ante la ley. Las penas eran diferentes para los nobles y los plebeyos, los superiores y los inferiores, los ricos, los capac y los pobres, los huacha. El cronista Cobo indica que cuando el delincuente era un orejón, o sea, un miembro de la élite inca, la pena grave podía ser sustituida por una simple amonestación pública. Sin embargo, esta sanción era temida porque significaba la desaprobación del Inca. La sanción disminuía si el delincuente desconocía la función desempeñada por su víctima. Cuando, por ejemplo, se asesinaba a un funcionario, a un sacerdote, a una virgen del sol, etc., sin que se conociese la identidad de la víctima, la sanción se atenuaba. Se tomó en consideración la edad del delincuente y, como escribe Garcilaso, se respetaba la edad que tenía para quitar o añadir la pena, conforme a su inocencia. La simple tentativa generalmente no era castigada, aunque la tentativa de traición constituía un gravísimo crimen. Tal vez por eso el cronista Betanzos escribió que los nobles cusqueños estaban acostumbrados a conspirar en las sombras. Los incas no sancionaban el robo por necesidad. Frecuentemente no se castigaba al que robaba algo de comer si le faltaba alimento. En estos casos se amonestaba al ladrón dándole los medios necesarios para trabajar, pero si persistía en este tipo de delito, se le condenaba a muerte. Los incas tuvieron un concepto de la reincidencia, la que agravaba la sanción. Si el delincuente era reincidente, aunque el delito fuera leve, era castigado con la pena capital. Por ejemplo, el chismoso o el vagabundo que continuara con sus murmuraciones o no aprendiera un oficio o no trabajase, era amonestado en público. Si persistieran en sus actitudes, recibían tormentos, pero si no variaban de conducta, eran muertos. Al que robaba se castigaba con tormentos la primera vez, pero si reincidía, se le sancionaba a pagar lo robado y a sufrir destierro en tierras lejanas y plagadas de enfermedades. Si persistía, moría en la horca. Algo similar acontecía con los mitimaes, esto es, los que eran enviados a trabajar a determinada región. La primera vez que dejaran el lugar del destierro sufrían tormentos, pero si reincidían, eran muertos.
Se consideró los conceptos de complicidad y de encubrimiento. Era condenado a muerte el que encubriese o facilitase incestos. El que encubriese o facilitase adulterios era castigado a prisión perpetua o confinado a las minas o a regiones malsanas. El marido o la mujer que supiese que su cónyuge adulteraba estaba obligado a denunciar el hecho so pena de ser sancionado. Se dio importancia al hecho de que el delito se cometiese con o sin la voluntad de la víctima. Por ejemplo, al que tuviese relaciones sexuales con mujer soltera y con el consentimiento de ésta, ambos eran trasquilados, azotados y puestos en vergüenza y luego confinados. Él en las minas y ella en un convento, debiendo trabajar en calidad de sierva. ¿Cómo le decían a estos conventos en el virreinato? Beaterios. Pero el que forzaba a una mujer era condenado a la pena capital. Si la mujer era casada, el delincuente moría apedreado, y si era soltera, moría en forma menos deshonrosa. Si el hombre y la mujer fueren solteros y la última consentía en contraer matrimonio con su corruptor, el castigo que recibían era menos cruel y posteriormente contraían matrimonio. Los incas apreciaban el arrepentimiento del criminal. Por ejemplo, todo traidor era descuartizado, muriendo con él su familia y todos los pobladores de su ayllu y destruyéndose la aldea. Pero si el delincuente se arrepentía y se ponía bajo los estandartes de los incas, solicitando perdón, a veces recibía esta gracia. En estos casos, el Inca era la instancia de clemencia. Durante el Imperio Incaico existía una sabia organización judicial. Comenzaba en los curacas y terminaba en el Inca. En los ayllus actuaban de jueces los curacas y o el delegado del Inca. A veces recibían asistencia de ancianos, amautas y guerreros aucas. Los delitos. Muchos autores distinguen en el sistema penal incaico 7 clases de delitos: contra el Inca y la familia imperial, contra la religión, contra el imperio y sus funcionarios, delitos cometidos por funcionarios, contra las personas, contra la familia y las buenas costumbres, y contra las cosas. Otros autores dividen los delitos en 2 categorías: aquellos que se refieren al orden público y aquellos que se relacionan con el orden privado. Los primeros, es decir, aquellos que se refieren al orden público, comprendían 4 clases: las infracciones que ponían en peligro el derecho constitucional, las que atentaban contra el derecho administrativo, las infracciones consideradas riesgosas para los fines de la política tributaria y las que atentaban contra la seguridad del mismo orden jurídico. Las infracciones que minaban las instituciones políticas establecidas por los incas requerían ser drásticamente sancionadas, puesto que eran sumamente peligrosas para el propio Estado. La unidad del Estado tahuantinsuyo y el fortalecimiento del poder de los incas eran objetivos fundamentales en esta época. Estos delitos comprendían traición al imperio y alta traición, delitos de lesa majestad y delitos contra la religión. Se consideraban entre los primeros el asesinato del Inca o de algún miembro de la casa imperial, traición militar, sublevación armada, maquinaciones contra el poder central, etc. Entre los segundos se comprendían falta de absoluto respeto y acatamiento para el Inca o para algún miembro de su familia, incumplimiento de la orden existente de que cuando alguien se acercaba al monarca debía llevar una carga simbólica sobre los hombros, la violación estricta de la prohibición de copular con las mujeres reservadas para el Inca, etc. Entre los últimos se hallaban el asesinato de una persona dedicada a servir al culto, la profanación de templos o lugares destinados al culto oficial, blasfemias, la cópula con alguna virgen del sol, etc. Los delitos que ponían en peligro el derecho administrativo podían consistir en infracciones cometidas por los funcionarios administrativos, como ser descuidado en el cumplimiento de los deberes, soborno, remisión de datos falsos al poder central, abuso de autoridad y cambiar de residencia sin la respectiva autorización oficial. Las infracciones referentes a la política tributaria se dividían en 2 grupos: delitos que violaban directamente el deber de pagar tributos, defraudaciones de objetos y productos destinados a pagar dichos tributos, no cultivar eficientemente las tierras cuyos frutos servían como tributo, abandono de un puesto de servicio obligatorio, etc. y daños indirectos causados a la economía imperial, como no respetar el monopolio incaico, la pereza, la vida desarreglada, la caza de vicuñas y de animales, hembras, etc. Los delitos de orden social privado se pueden dividir en 3 grupos: violaciones a la vida, violaciones del orden familiar y violaciones de la propiedad.
Los primeros abarcaban el asesinato, el sacrificio humano, etc. Los segundos comprendían la desfloración de una virgen, violación, sodomía, incesto, adulterio, robo de mujeres, etc. Entre los delitos contra la propiedad se hallaban el hurto, el robo, la caza prohibida, el incendio, etc. Las penas. La finalidad de las penas era la intimidación, por lo que eran en extremo crueles. La pena capital era la pena más frecuente. El rigor fue tan grande que asombró a los mismos cronistas españoles. Se aplicaban las siguientes penas: la capital, castigos corporales, prisión, destierro, trabajos forzados, amonestación pública y penas pecuniarias. Los castigos corporales se aplicaban como única y principal pena, o como complemento a las demás. Los verdugos que ejecutaban a los delincuentes llevaban insignias distintivas y gozaban del respeto general. Como casi todos los delitos merecían la pena capital, es de suponer que sus labores fueran pesadas. Sin embargo, algunos cronistas han asegurado que era tanto el temor que inspiraba esta sanción que en el Perú incaico no abundaban los criminales. La pena capital se aplicaba en formas diversas. La más vil se consideró la muerte en la hoguera, ya que desaparecían todas las partes importantes del cuerpo del delincuente por la acción del fuego. La menos indigna fue la decapitación, reservada especialmente a los nobles. Se usaron también la horca, las saetas, el flechamiento, el apedreamiento, el desdeñamiento, el emparedamiento, el descuartizamiento, etc. Se aplicaba la pena capital en los casos siguientes: al que asesinaba al inca o algún miembro de su familia, al que hablaba mal del soberano, moría quien hurtase algo al inca aunque el hurto fuera mínimo, el traidor era descuartizado y con él morían los moradores de su ayllu y parientes, se exterminaba a todos los habitantes de un ayllu o tribu que se levantase contra el poder central, se descuartizaba a quien mataba a un superior, era condenado a morir el recaudador que cometía defraudación, el que copulase con una virgen del sol, la virgen del sol que atentaba contra su virginidad era enterrada viva, todo hurto de objeto de los templos, por pequeño que fuese, era castigado con la pena capital. Al asesino de su padre, madre, abuelos o hijos se le descuartizaba. La mamacona que dejase entrar en su casa a algún hombre merecía igual pena. El sodomita era ahorcado o arrastrado. Al que corrompía a una mujer virgen, si era hija de nobles, moría, pero si la víctima era plebeya, se le daba tormento. En caso de reincidencia se aplicaba la pena capital. Y al mentiroso incorregible se le daba la muerte. La misma suerte corrían los chismosos crónicos, los vagabundos incorregibles y los ladrones reincidentes. La pena capital y las demás se aplicaban al arbitrio del juez, salvo en determinados delitos, los cometidos por nobles y por personas de importancia. Los castigos corporales se aplicaban en las formas siguientes: paliza, flagelación, tormento, apedreamiento y, mi favorita, los azotes. En los siguientes casos se aplicaba la pena corporal. Era azotado públicamente el que facilitase o encubriese delitos sexuales no graves. Igual sanción recibía quien ofendiera gravemente a otro. Era azotado quien usaba el agua de riego antes que le correspondiese. Se le daba tormento al mentiroso no reincidente. Quien copulase con una mujer soltera y con consentimiento de ésta era azotado, al igual que la mujer, pero era condenado a la pena capital si la mujer era noble. Era atormentado el insolente con la autoridad y mandaban a dar tormento al que desobedecía a su curaca. El sistema penal incaico conoció la pena de prisión. Los incas tenían dos clases de cárceles, una para cumplir la condena y otras para retener al delincuente durante el juicio. Las cárceles situadas en las ciudades dependían directamente del inca. Las de las aldeas dependían de los caciques. La prisión perpetua se aplicaba a los nobles, que la merced del inca los había librado de la pena capital. Todos los cronistas concuerdan en que las prisiones incaicas presentaban crueles rasgos que pocos podían soportar. Sin embargo, las destinadas a la nobleza eran más humanas.
Refiriéndose a las cárceles incaicas, escribe Martín de Murúa, cronista de Indias: la manera y el orden que el Inca tenía para castigar y las cárceles que para ello tenía, era que en esta gran ciudad del Cusco había un subterráneo o mazmorra debajo de la tierra que ellos llamaban de zanca, el cual estaba cubierto y empedrado de piedras de gran manera agudas y esquinadas que cortaban como cuchillo o navajas muy agudas, y dentro de él había gran cantidad de animales muy feroces. Otro cronista que se ocupa de las prisiones incaicas es Guamán Poma de Ayala, que las describe en forma similar porque existen teorías acerca de que Guamán Poma y Murúa fueron cercanos o estuvieron en contacto. En las condiciones reseñadas, los prisioneros no podían vivir muchas horas. Aún en las mejores cárceles, el prisionero no podía terminar la condena, pues eran húmedas, oscuras, mal aireadas, etc. Eran una especie de cuevas. En el siglo XIX, el gran penitenciarista peruano Mariano Felipe Pasoldán visitó varias regiones del Perú estudiando las prisiones. Pasoldán llegó a un pueblecito llamado Jaquira en el sur, en donde conoció una prisión que databa de la época incaica, aunque se siguió usando durante la colonia y al comienzo de la República. Voy a dejar una foto de esta prisión por aquí, y Pasoldán se refirió a ella. Es una cueva natural en un crestón de granito. Algunos creen que fue cavada por los incas para encerrar a los criminales. Su aspecto es aterrador. La entrada o boca de la cueva apenas tiene cabida para un hombre, y cuando se corre la puerta de hierro de la entrada, queda tapada como un baúl. Las delincuentes mujeres generalmente eran enviadas a servir en los templos en labores pesadas. Las penas deshonrosas podían consistir en amonestación pública, corte del cabello, destitución de los funcionarios, etc. En relación con las demás penas, las pecuniarias ocupaban un segundo término porque la causa de que dentro del derecho de la colectividad aldeana no haya una posibilidad para el desarrollo de las penas pecuniarias reside en la amplia economía colectiva cuya forma principal del capital era la propiedad colectiva del suelo. Estas penas pecuniarias aplicaban en casos particulares. Primero, cuando el Inca confiscaba los feudos de los grandes señores que desobedecían sus órdenes o le eran desleales. Segundo, si las cargas que llevase el encargado de su transporte no llegaban completas a su destino, se ordenaba que el pueblo en donde desapareció esa parte respondiera de lo robado, si no se conocía la persona del ladrón. Tercero, cuando ocurrían irregularidades en las prestaciones de los tributos, el Inca ordenaba aumentar los impuestos que pesaban sobre el pueblo en donde no se había cumplido el pago, etc. A modo de conclusión, el sistema penal incaico era marcadamente intimidatorio. Las penas eran sumamente crueles, pero como señalaba Sadre, en realidad no ocurría nada excepcional, sino lo que históricamente acompaña siempre a los estados de conquista. Segundo, era exclusivamente público. La justicia procedía de oficio si el ofendido no interpusiese denuncia o la abandonase posteriormente, toda vez que el delito fue estimado no solo como un acto perjudicial contra la víctima, sino específicamente como una violación de un mandato del Inca. Solamente en casos excepcionales, el Estado dejaba al agraviado la iniciativa de perseguir al criminal. Tercero, la responsabilidad no siempre era estrictamente individual. En muchos casos la pena se aplicaba no solo al criminal, sino asimismo recaía la sanción sobre sus parientes y aún sobre los miembros de su familia o ayllu. Finalmente, la mayor parte del derecho inca, por no decir todo, se diluyó en la conquista y la posterior implementación del virreinato del Perú. No obstante, la pena capital sobrevivió, pero eso es algo que veremos en el siguiente video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que todas las fuentes usadas están en la caja de la descripción del video. Suscríbanse al canal y denle like a los videos, eso me ayudaría un montón. Comparte este video y nos vemos en el siguiente capítulo donde exploraremos el derecho indiano. Hasta la próxima.